En vista de que tuvo tanto éxito el vídeo de Shingeki, como comenté, voy a hacer un vídeo más centrado en la ciencia detrás de la historia del anime, y no solo en lo realista o no de la serie, sino en el porqué de las decisiones que se toman y el desarrollo sobre todo en la parte final de la serie, haciendo hincapié en lo que concierne a Eren. Como siempre, este vídeo contendrá spoilers de todo, así que si no lo habéis visto, no sé qué hacéis. Hay varias cosas que podríamos comentar en cuanto al realismo de la serie, como el hecho de que alguien pueda transformarse en un titán o que incluso pueda obtener poderes de ello. El hecho de que la sangre real te influya en los recuerdos o que los titanes puedan vivir eternamente, encerrados en la absoluta oscuridad por siglos y sin comer nada. Bueno, lo único que se puede comentar al respecto es que es un poder divino y como tal no sigue ninguna lógica, aunque sí es cierto que los titanes podrían existir en la vida real por mucho que haya gente que lo niegue, igual que existieron dinosaurios enormes u otros animales. Pero está claro que tendría muchos problemas, no serían capaces de andar de esa forma ni de sobrevivir sin un gasto energético enorme, cosa que jamás se muestra en la serie, así que lo dicho, divinidad. En cuanto a los poderes, sin embargo, hay cosas que sí podemos analizar. Por ejemplo, el hecho de ser acorazado, de poder cristalizar partes de tu cuerpo o de tener una resistencia sobrehumana. Cosas que no son tan raras y podemos ver en algunos animales. Hasta el hecho de poder controlar la voluntad de cada uno con tu voz. Aunque lo del colosal, como que está un poco fuera de lugar. La cosa se empieza a poner turbia de verdad al descubrir los poderes del titán de ataque, el Shingeki no Kyojin, que es el titán de nuestro protagonista. Este nunca mostró ninguna habilidad especial, de hecho se decía que este titán poseía la carga de ser el que luchaba por la libertad, de ser destinado a enfrentarse al sistema o cualquier forma de opresión. Ese era su cometido, y quedaos con esto porque es importante. Y al final descubrimos que tiene la habilidad más extraña y rotísima de todo el anime, la capacidad de compartir sus recuerdos con cualquier anterior o futuro poseedor de este titán. Y estamos hablando de que esto se salta completamente la línea de tiempo, comparte los recuerdos de forma neta en toda la historia a la vez. Estamos hablando de algo parecido a los viajes en el tiempo. Esto volvería loco a cualquiera, porque tener todos los recuerdos de tu pasado y a la vez los de tu posible futuro debe ser un cúmulo de información que ningún cerebro pueda procesar. Pero por suerte, tiene un pero, que es que no se puede desbloquear a menos que entres en contacto con alguien de sangre real. Por tanto, Eren fue el único portador capaz de ver todo esto, en teoría. Y digo en teoría porque Eren acaba implantando recuerdos en el resto de personajes a voluntad, cumplirán o no estas condiciones, pero supongo que al fundador se la sopla todo. Al fin y al cabo la voluntad de Ymir es superior. Entonces, Eren es el único capaz de desbloquear estos poderes, y parece curioso porque a su vez, él es el único capaz de soportarlos, ya que nadie aguantaría tanta posible información de futuros recuerdos. Sería como en Infinity War cuando Doctor Strange observa los 14 millones de posibles futuros, pero imaginaos eso de manera constante, y afectándote en cada decisión que tomes. Y hay una razón para que Eren pueda soportar esto. Él es el último poseedor del titán de ataque. Por tanto, solo es capaz de ver sus posibles futuros, pero no más allá de su propia muerte, ya que como se ve, después de él se acaba la sucesión de los titanes. A menos claro, que el niño que se ve al final desbloquee los titanes de nuevo y cree otro titán de ataque del cual Eren pudiera haber obtenido recuerdos. Pero en ese momento ya sería irrelevante para él, ya que esto sucede siglos en el futuro. Es curioso lo bien que encaja en la historia, pues Eren parecía ser el destinado a cumplir ese objetivo. Antes de hablar de las decisiones que se toman en la historia y por qué son correctas, vamos a analizar un momento estos poderes. El hecho de poder transmitir o recibir recuerdos a través del tiempo sería como viajes temporales. Lo que realmente me gusta es que el personaje, aunque parezca que se transporta a esos momentos, él jamás está ahí. Es un recurso narrativo. Lo único que viaja a través del tiempo son los recuerdos. Esta idea no es tan original, pues se usa en Outer Wilds, el mejor juego científico y de exploración que ha salido hasta la fecha para mi gusto. Si queréis jugarlo y no recibir spoilers, avanzad al tiempo marcado en pantalla. En este juego, el protagonista revive un bucle temporal infinitamente hasta resolver el problema del universo. Pero él nunca viaja en el tiempo, porque eso es imposible. Es un aparato el que hace que sus propios recuerdos se transmitan a través del poder de los agujeros de gusano a un momento anterior, por lo que podríamos decir que el prota es capaz de prever esos recuerdos antes de realizarlos y actuar en consecuencia. No durante milenios como en Shingeki, pero sí durante un breve periodo de tiempo, lo cual es científicamente sólido hasta cierto punto, por eso me encanta la idea. En el caso de Eren, los recuerdos hacen exactamente lo mismo, y de esta forma es capaz de implantarlos en otras personas o borrárselos. Aunque el método en el que los borra sí que depende de sus poderes divinos, ya que no es como si usara un aparato a lo Men in Black. Todo hasta aquí es coherente, pero le falta una última cosa para ser fiel a las leyes de la física: los viajes en el tiempo.
Como todos sabéis, crean paradojas. Y estas paradojas son las que hacen que en física sea imposible plantear la idea de viajar en el tiempo, más allá incluso de su imposibilidad energética. Esto se lo pasan por el forro de los cojones en todas las obras que tratan con viajes temporales. Pero Shingeki, como no, también parece haber marcado un logro del que nadie parece haberse dado cuenta. Sentíos orgullosos de presenciar este argumento. Según palabras del propio Stephen Hawking, un ferviente detractor de los viajes en el tiempo, solo habría dos formas teóricamente posibles de que un viaje en el tiempo fuera posible sin romper todas las leyes de la lógica existentes en nuestro universo. O bien existen las líneas temporales y el viaje crea un desdoblamiento de la línea temporal, como otro universo, cosa que hemos visto ya en algunas pelis o series, o bien se crea un lazo temporal que te condena, importante, a repetir o realizar los actos necesarios para que se cumpla todo exactamente de la misma manera que debería hasta ese momento, sin cambiar absolutamente nada. Esto significa que el pasado es inalterable. Explicado de forma más sencilla, si algo ha ocurrido, no solo es imposible cambiarlo, sino que los cambios que hayas realizado son los que ya habías experimentado en primer lugar. Por ejemplo, si vas al pasado y matas a alguien, ese alguien ya estaba muerto en ese pasado del que vienes. Has provocado tu propio futuro. Y de alguna manera, las leyes físicas impiden que pueda ser de otra manera. Es así porque ha sucedido. Puede que en este punto estéis hechos un lío, pero esto tampoco es algo nuevo. Hay muchas obras que tratan esto ya. Y los actos del viajero podemos verlos desde el principio sin saber que él mismo los había provocado. La parte importante de todo esto viene ahora. Y es que Eren no es un villano. Estoy harto de oír que si Eren es un villano, que si es un sociópata, que condenó a la humanidad o que si debería haber actuado de otra forma. Sobre todo cuando manipula a su padre, cuando provoca la supuesta muerte de su madre, según sus propias palabras, cosa que algunos han tomado como literal. Lo cierto es que, según esta teoría científica, que es la que al menos yo pienso, y espero que al terminar este vídeo todos estéis de acuerdo, es la única que encaja para explicar todo lo que sucede en el anime, Eren nunca fue libre. Bueno, no es que no pudiera decidir, él manejaba su voluntad, pero nunca tuvo opción de cambiar nada. Algunos dicen que Eren provocó su propio destino para conseguir los poderes necesarios para avanzar, o incluso que Ymir fue la que provocó el camino de Eren. Pero en realidad, él siempre fue una víctima, siempre tuvo un camino a seguir y siempre fue incapaz de cambiar nada. Eren es la definición de la impotencia. Ya estaba envuelto en el flujo del tiempo cuando consiguió los poderes. De hecho, desde ese punto dejó de tener opción, dejó de tener voluntad. Y eso se ve reflejado en su cambio tan brutal al final de la tercera temporada. En este momento, Eren ya sabía su destino, ya lo había visto. No porque él lo decidiera así, sino porque él ya estaba marcado a seguir esos pasos. Porque esos pasos eran los únicos que harían completar el puzzle y liberar al mundo de los titanes sin sacrificar a todos. Eren no escogió matar al 80% de la población, ni salvar a Ymir. Cuando él llega a Marley, ya sabía lo que iba a suceder, por eso actúa sin temor. Sabía que debía infiltrarse en las filas, que iba a salir ganador del combate y que debía volverse el foco de atención. Debía luchar. Luchar no por conseguir una victoria. Él ya sabía que iba a suceder. ¿Y cuál era su destino? El Tatakae de Eren representa la lucha de ser capaz de afrontar y aceptar su destino, pues nunca pudo cambiarlo. Las mayores quejas a que es un sociópata vienen de cómo provocó todos los actos, pero él nunca provocó nada. Manipuló a Eren Kruger para que le diera el titán a Grisha porque era la única forma de que él heredase ese titán. Manipuló a su padre porque debía conseguir el titán fundador para así desbloquear los poderes. Manipuló a su hermano porque lo necesitaba para llegar a Ymir. Y no mató a su madre como muchos piensan. Pudo haber obligado a los titanes a que se comieran a Reiner o Berthold. Y no lo hizo, porque debían sobrevivir. Lo único en lo que actuó fue en salvar a Berthold, y por culpa de esto el titán sonriente se comió a su madre. Pero no lo hizo para provocar su sufrimiento y así marcar su futuro.
Lo hizo porque el destino ya había marcado lo que tenía que suceder, y él no podía interponerse en ese destino. Esto es mucho más fácil de entender con la película La máquina del tiempo, donde el prota consigue volver al pasado para salvar a su mujer, pero por más que lo intenta, siempre acaba muriendo, porque el flujo del tiempo es inalterable y es imposible que crees una línea temporal en la que no has podido viajar en el tiempo. Eso rompería las leyes lógicas. Esto es una historia trágica, pues el protagonista nunca tuvo lo que más anhelaba, la libertad. Y no la tuvo porque, a pesar de que no lo parezca, la sacrificó para salvar a sus amigos. Cualquier decisión que Eren tomara lo llevaba de bruces a una guerra en la que todos perecían, o a crear problemas temporales. La única decisión que pudo tomar fue la de salvar a sus amigos, y sacrificó su sueño por ello, al punto de llegar a matar a tantas personas inocentes, no porque quisiera, sino porque era el único destino posible. Todos los actos que provoca, como cuando le dice a Mikasa que la odia porque ella nunca ha sido libre de verdad, realmente lo dice porque ninguno es libre de verdad, porque él ni siquiera es capaz de hacer que ella lo olvide, ya que es la que está destinada a matarlo, y tiene que cumplir ese destino, igual que tiene que provocarle ese sufrimiento para que se cumpla todo. Y no es que no intentara otras vías. Si Eren hubiera decidido acabar con la guerra, hacer desaparecer a los titanes o irse a la montaña con Mikasa, nada habría cambiado. Eso ya lo había vivido, pues él vivía sin flujo temporal, y en todos los resultados posibles todos morían o la guerra continuaba, con peores resultados incluso que los vistos en la serie. Eren sabía que la guerra era inevitable, algo que lo quemó por dentro como personaje defensor de la paz. Por eso al final lo único que decidió es posponerla, para que al menos sus amigos vivieran felices, porque ya todo el mundo estaba condenado a morir, fuera por él o no, y eso era inquebrantable. Hay gente que dice que es malo o un psicópata, pero él no es nada, sufría con cada muerte. Él solo era un soldado más. Ya no era ni humano, era un dios omnipotente, no podéis aplicarle lógica o moral humana, pues no la tenía. Para él ya toda esa gente estaba muerta, era su destino y la había visto morir en todos los casos. Vale, la metáfora no es muy allá, pero me has entendido, es decir, no cambia nada. Si todo y todos los que te rodean están destinados a la destrucción, nada de lo que yo diga o haga importará. Viéndolo en retrospectiva, imaginaos conseguir el mayor poder del mundo y que veas que no solo no hay solución, sino que eres incapaz de hacer nada. Que hagas lo que hagas, todo está escrito y solo puedes continuar sabiendo que todos los finales llevan al mismo desenlace. Esa fue la maldición de los titanes y la maldición que le tocó a Eren. Tanto sufrimiento y descubrir que todo es en vano y no existe el final feliz. La historia de un verdadero desdichado. El mensaje del creador es ese, de hecho, que hagamos lo que hagamos, estamos destinados al sufrimiento y al conflicto, y que el ciclo siempre se repetirá, hasta la extinción. Hay una teoría que dice que el titán de ataque es el titán destinado a luchar por la libertad y por la opresión, porque Eren hizo que así fuera. Y pienso que no tiene ningún sentido, ya que Eren sabía que el final era inalterable y luchar era inútil. Esto me hace pensar que, de forma poética, los titanes de ataque luchan por la libertad, no porque sea su cometido, sino porque resuena en ellos la voluntad de Eren, esa colosal sensación de impotencia y ese sueño frustrado de alcanzar la libertad queda impregnado en las mentes de todo el que consigue este poder, volviéndose esclavo de esa idea. Con este motivo final, me despido. Al menos podemos disfrutar obras como esta el tiempo que nos queda antes de que estalle otra guerra. Espero que os haya gustado. Aquí tenéis la explicación científica de por qué Eren no es un villano, y por qué la historia de Shingeki cumple a la perfección las pautas de las leyes de la física, al menos en cuanto a la lógica de los sucesos. No vamos a entrar en poderes divinos. Dadle apoyo al canal como siempre, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.